Hola a todos, yo soy DeCero y hoy hablaremos de una mala noticia que lleva más de una semana dando vueltas: la muerte de Vértigo. Si no eres lector de cómic, seguramente no conozcas el sello de DC que desde 1993 se encarga de sus tramas más oscuras y adultas, sin tener que limitarse al crear las historias pensando en la violencia, la sangre o en el sexo. Con este sello nos llegaron grandes historias, como sería el caso de La Cosa del Pantano o más adelante la serie propia de uno de sus secundarios, Hellblazer, protagonizada por el mismísimo Constantine. Pero también nos llegaron muchas otras que seguramente conozcas, como serían V de Vendetta, iZombie o Sandman, y por ende Lucifer, entre otras cuantas. Aunque no fueses un lector de cómics, muchas de estas seguramente te sonarían, porque son títulos muy importantes. Si profundizamos un poco más en los inicios de Vértigo, deberíamos nombrar a Karen Berger, que fue quien fundó esta línea de la editorial para alejar las tramas más adultas de los niños. Y además de crear nuevos cómics, como sería obvio, tomó bajo el sello aquellos más adultos, como era el caso del que hemos dicho de Hellblazer. Esto llevó a muchos personajes a separarse de la continuidad de Batman y de sus historias de un cómic más clásico, para, años después, acabar volviendo a juntarse muchos de ellos. Y en 2020 comenzaremos el año diciendo adiós a este sello de cómics, que, sin llegar a sus 30 años de vida, se ha convertido en uno de los más emblemáticos, con historias y personajes que muchos han visto o leído. Pues Constantine o V de Vendetta, por ejemplo, ofrecen desde uno de los más icónicos personajes hasta una de las historias de cómic más aclamadas en su adaptación cinematográfica. Pero la muerte de Vértigo no son un cúmulo de malas noticias, pues aunque la nostalgia despida con pesar un gran sello, cuyas historias han enganchado a tantos y tantos, no se trata más que de una estrategia de estructuración por parte de DC, quienes plantean separar sus cómics en tres líneas. Tendríamos, por un lado, DC Kids, con historias para los más pequeños, DC, con las típicas historias de superhéroes, y DC Black Label, donde intentarán publicar historias para más adultos. Como vemos, esto no supone a priori el final de ninguna de sus historias, pues el sello de Black Label, que ya lleva más de un año en funcionamiento, podrá coger cualquier historia de la editorial de DC que considere para mayores, o traer de vuelta reediciones, como ha hecho en el caso de La broma asesina de Batman. Por lo que, con este corto vídeo, voy preparándome para despedir el año que viene a Vértigo, pero no a sus personajes.